Llegué a este mundo en lo que podrías llamar el peor momento posible. El matrimonio de mis padres ya estaba colgando de un hilo y mi llegada no ayudó en absoluto. Soy Nicole y mi padre, Tom, no estaba nada emocionado cuando mamá le dijo que estaba embarazada. «No planeaste esto, ¿verdad, Sarah?», gritó durante una de sus peleas. «¿Te embarazaste a propósito solo para atraparme aquí?». He escuchado esta historia tantas veces de mamá que casi puedo verla desarrollarse, aunque yo no tenía la edad suficiente para recordarla. Mamá siempre decía que papá era demasiado despreocupado, demasiado irresponsable para ser un verdadero hombre de familia. Prefería gastar su sueldo en lo que le gustara en lugar de ahorrar para nuestro futuro. Sus discusiones resonaban en nuestra pequeña casa durante 4 largos años después de que nací. A veces eran por dinero, a veces por las noches tardías de papá, a veces por mí. Parecía que todo era un detonante para otra pelea explosiva. Cuando cumplí 5 años, finalmente lo oficializaron y se divorciaron. Papá no se quedó para ver cómo resultaba eso, simplemente desapareció, sin despedida, sin dirección de reenvío, ni un solo pago de manutención. Era como si nunca hubiera existido, excepto por el vacío que dejó en nuestras vidas y la creciente amargura de mamá. «Tu padre no es más que un cobarde egoísta», me decía mamá cada vez que preguntaba por él. «Un verdadero hombre no abandona a su hijo», tenía una mirada dura en sus ojos cada vez que se mencionaba su nombre y eventualmente aprendí a dejar de preguntar. La única conexión que me quedaba con el lado de la familia de papá era mi abuela Eleanor. Ella y mamá no se soportaban. La abuela Eleanor culpaba a mamá por el matrimonio fallido, diciendo que había alejado a papá con sus constantes quejas sobre dinero y responsabilidad. A su vez, mamá no podía soportar estar en la misma habitación que la abuela. Cuando era tiempo de mis visitas con la abuela Eleanor, mamá me llevaba a su casa y prácticamente me dejaba en la puerta sin siquiera entrar. Pero una vez dentro, todo cambiaba. La abuela Eleanor me envolvía en abrazos cálidos y me contaba historias sobre papá cuando era joven. Pasaba sus dedos por mi cabello y sonreía suavemente. «Te pareces mucho a tu padre, cariño», decía. «Tienes sus ojos, su sonrisa, incluso esa pequeña olla cuando te ríes». 3 años pasaron en un torbellino de visitas de fin de semana a la casa de la abuela Eleanor, una casa llena de galletas, historias y la calidez que no podía encontrar en casa. Cuando cumplí 8 años, me había acostumbrado a una rutina de cierta manera, días de semana con mamá, que aún estaba amarga por papá, y esos preciados fines de semana con la abuela, que nunca dejaba de esperar su regreso. Pero todo cambió un martes lluvioso de octubre cuando mamá recibió una llamada que hizo que su rostro se pusiera pálido. «Toma tu abrigo, Nicole», dijo con voz inusualmente tranquila. «La abuela Eleanor quiere vernos a las 2». El viaje a la casa de la abuela fue diferente esta vez. Usualmente, mamá solo me dejaba y se iba a toda prisa, pero hoy estacionó el auto y caminó conmigo hasta la puerta. Algo estaba mal, lo sentía en el pesado silencio entre nosotras. La abuela Eleanor parecía más pequeña de alguna manera, acostada en su cama con papeles esparcidos a su alrededor. Su cabello plateado, usualmente perfectamente peinado, estaba desordenado y su rostro tenía un tono grisáceo que me asustaba, pero sonrió al vernos. «Nicole, Sarah», dijo, extendiendo sus manos delgadas. «Gracias por venir». Su voz era más débil de lo que jamás la había escuchado. «Por favor, siéntense las dos», añadió. Mamá realmente se sentó sin discutir, lo cual fue cuando supe que esto era realmente serio. El abogado de la abuela Eleanor, el señor Peterson, también estaba allí, de pie en silencio en la esquina como una estatua sombría. «Necesito discutir algo importante», dijo la abuela, mirando primero a mí y luego a mamá. «No estoy bien y necesito asegurarme de que todo esté bien arreglado. Mi casa y parte de mis ahorros irán a tu tía linda, Nicole, pero he preparado algo especial para ti». Recuerdo jugar con el borde de mi suéter sin entender realmente lo que estaba pasando. Las conversaciones adultas sobre arreglos y papeles siempre me aburrían,
pero sabía que debía prestar atención. Estoy creando un fondo educativo para Nicole, continuó la abuela, con la voz cada vez más fuerte mientras hablaba de sus planes. Cubrirá sus gastos universitarios cuando cumpla 18 años. El señor Peterson aquí gestionará el fondo hasta entonces. Mamá cambió su postura al oír estas palabras. Se sentó más erguida, sus ojos se abrieron un poco más. Noté que sus manos, usualmente inquietas por la ansiedad, quedaron quietas en su regazo. El dinero solo puede accederse para propósitos educativos y Nicole tendrá el control total cuando cumpla 18 años, añadió el señor Peterson, avanzando con algunos papeles. La señora Eleanor ha sido muy específica sobre estos términos. Me quedé allí, balanceando las piernas de un lado a otro, más interesada en el patrón del papel tapiz que en lo que estaban discutiendo. La universidad parecía algo de otra vida. Me preocupaba más mi próximo examen de ortografía y si Jenny Martínez me invitaría a su fiesta de cumpleaños. Todo está arreglado, Sarah, dijo la abuela, tomando la mano de mamá por una vez. Quiero asegurarme de que mi nieta tenga oportunidades sin importar todo lo demás. La mención no dicha de papá flotaba en el aire entre ellas. Después de firmar algunos papeles y despedirnos, mamá y yo regresamos a casa en silencio, pero este silencio se sentía diferente a nuestro habitual silencio tenso. Era casi pacífico. Al llegar al camino de entrada, mamá se volvió hacia mí con una expresión que nunca había visto antes. Bueno, dijo con una ligera sonrisa jugando en sus labios. Parece que al menos una persona de la familia de tu padre resultó ser decente después de todo. No entendí completamente el significado de ese día hasta mucho después. A los 8 años, todo lo que sabía era que la abuela Eleanor había hecho algo bueno por mí y, por una vez, mamá no estaba enojada al respecto. El concepto de dinero para la universidad no significaba nada para mí entonces, estaba más emocionada por el caramelo de toffee que la abuela había metido en mi bolsillo cuando nos fuimos. La abuela Eleanor falleció apenas unas semanas después de nuestra última visita. El funeral fue pequeño y tranquilo, y noté que mamá realmente derramó algunas lágrimas, aunque trató de esconderlas. Con la abuela partida, sentí que el último puente hacia el mundo de mi padre se había derrumbado. La vida continuó como siempre lo hace. Durante los 2 años siguientes, mamá empezó a salir con un hombre llamado Robert. Parecía bastante agradable, tenía un buen trabajo en un banco, conducía un buen coche y siempre me traía pequeños regalos. Cuando venía de visitar, mamá sonreía más cuando él estaba cerca y no la había visto sonreír así en años. Luego decidieron casarse. Tenía 10 años en ese momento y la perspectiva de tener una familia completa de nuevo hacía que mi corazón latiera con emoción. Pero las verdaderas noticias llegaron cuando mamá me dijo que Robert tenía una hija de mi edad llamada Ashley, quien se mudaría con nosotras. Recuerdo saltar de alegría, mi mente llena de visiones de compartir secretos, tener pijamadas en la misma habitación y finalmente tener a alguien con quien jugar que no fuera solo una amiga de la escuela. Después de años de ser hija única en un hogar roto, la idea de tener una hermana parecía un sueño hecho realidad. El día que se mudaron, decoré nuestra habitación compartida con letreros de bienvenida y puse algunos de mis libros y juguetes favoritos para compartir. Ashley entró, echó un vistazo y le pidió a su padre si podía tener su propia habitación en lugar de compartir. No quiero compartir con ella, dijo, sin siquiera bajar la voz. Ella no es realmente mi hermana. Eso fue solo el comienzo. Ashley rápidamente reclamó la atención de mamá. Se acurrucaba a su lado en el sofá durante las noches de películas, empujándome hacia un lado. Empezó a llamar a mamá durante la primera semana y la cara de mamá se iluminaba cada vez que lo hacía. Cuando quería ver mis proyectos de arte, yo preguntaba, levantando mi dibujo. 1 minuto, cariño, respondía mamá. Pero ese minuto nunca llegaba porque Ashley ya le mostraba sus tareas. Le contaba sobre su día y cuando finalmente me derrumbé y le dije a mamá cómo me sentía, su respuesta me lastimó profundamente. No seas egoísta, Nicole, dijo.
Apenas levantando la vista de ayudar a Ashley con sus tareas, mamá agregó. Ashley perdió a su madre cuando era muy joven, necesita atención extra y el amor de una mujer. Deberías entender eso, pero ¿qué hay de mi amor? Quería gritar, pero simplemente asentí y me retiré a mi habitación recién silenciosa, donde la cama vacía de Ashley servía como un recordatorio constante de que no era suficiente, no para mi padre y ahora, al parecer, tampoco para mi madre. Los cambios en nuestra familia sucedieron tan gradualmente que al principio apenas los noté, pero mirando hacia atrás ahora puedo ver cómo cada pequeño momento se acumuló para crear una brecha cada vez mayor entre mi madre y yo. Comenzó con viajes de compras. Mamá volvía a casa con bolsas llenas de ropa de diseñador para Ashley, jeans elegantes, zapatillas de marca, lindas blusas de tiendas caras. Mientras tanto, yo conseguía mi ropa en rebajas de grandes almacenes y outlets de descuento. Ashley necesita mantener cierta apariencia en su nueva escuela, decía mamá. Cuando señalé la diferencia. Además, no estás tan interesada en la moda como ella, respondió. Luego llegó la mayor bomba, enviarían a Ashley a Riverside Prep, la costosa escuela privada al otro lado de la ciudad. Aún recuerdo el día en que lo anunciaron durante la cena. Las calificaciones de Ashley son excepcionales, dijo Robert con orgullo. Necesita un ambiente académico más desafiante. ¿Y yo? Pregunté, moviendo mis guisantes en el plato. ¿Puedo ir a Riverside también? Mamá y Robert intercambiaron esa mirada que había llegado a odiar, la que significaba que ya habían discutido esto sin mí. Cariño, lo estás haciendo bien en Lincoln Public, dijo mamá. Ashley tiene diferentes necesidades, ella es realmente dotada. Sabes que el programa regular de su te conviene mejor. Esa noche lloré en mi almohada hasta no tener más lágrimas, pero algo cambió en mí después de eso. Con el paso de los años, dejé de intentar competir por la atención de mamá. Dejé de mostrarle mis boletines, dejé de contarle sobre mis logros, dejé de esperar que me notara. A los 15 años, había aceptado mi lugar en la jerarquía familiar. Me lancé a mis estudios en Lincoln Public, no por ellos, sino por mí misma. Me uní al equipo de debate, competí en ferias de ciencias y mantuve un promedio perfecto. Mis maestros escribían comentarios elogiosos en mis trabajos. Análisis excepcional, Nicole. Trabajo sobresaliente. Tienes un futuro brillante por delante. Mientras tanto, en casa, las conversaciones durante la cena giraban en torno a los últimos logros de Ashley en Riverside Prep, su participación en la conferencia Model UN, su selección para el programa de colocación avanzada, sus torneos de tenis contra otras escuelas privadas. La profesora de inglés de Ashley dice que tiene un verdadero potencial como escritora. Mamá se emocionaba, decía que ella sacaba sobresalientes sin siquiera intentarlo. Robert añadía con orgullo. Me sentaba allí, comiendo mi cena en silencio, pensando en mis propios días en Lincoln, como gané el primer lugar en la Feria Regional de Ciencias, como mi entrenador del equipo de debate quería que liderara el equipo el próximo año. Pero guardaba estos pensamientos para mí misma. ¿Cuál era el punto de compartirlos? Mis logros en una escuela pública no podían compararse con los de Ashley en una escuela privada, al menos no a sus ojos. Aún así, había momentos como cuando mamá y Robert asistían a cada uno de los partidos de tenis de Ashley pero no podían asistir a mis finales de debate. El viejo dolor volvía a surgir, pero había aprendido a reprimirlo para enfocarme en lo que podía controlar, mi educación, mis metas y, gracias a la previsión de la abuela Eleanor, tenía un futuro que era solo mío. El último año de secundaria pasó volando en un torbellino de solicitudes universitarias y ensayos para becas. A medida que se acercaba la graduación, me encontraba sentada en mi escritorio hasta tarde en la noche, rodeada de folletos de diferentes universidades. Mis calificaciones habían abierto muchas posibilidades. Estaba particularmente emocionada por el programa de becas completas de la Universidad Estatal y ya había sido preaprobada basada en mi historial académico. No tienes que tomar la ruta de la beca, ¿sabes?, me dijo mi consejera,
la señora Martínez. Con el fondo universitario de tu abuela, podrías asistir a cualquier escuela que quieras. Pero tengo planes más grandes para ese dinero. Quiero ser inteligente al respecto, le expliqué. Si puedo obtener una beca completa, puedo ahorrar el fondo para el pago inicial de una casa después de la graduación. La señora Martínez sonrió ante eso, siempre pensando adelante, ¿no, Nicole? 2 semanas antes de mi 18º cumpleaños, mamá me llamó para lo que ella denominó una reunión familiar. Los encontré a todos sentados en la sala. Mamá estaba nerviosa en el borde de su sillón favorito, Robert lucía serio en el sofá y Ashley a su lado, sin mirarme los ojos. Siéntate, Nicole, dijo mamá, golpeando el otomano frente a ella. Necesitamos discutir algo importante. Me senté, notando lo formal que todo se sentía. Usualmente, las discusiones familiares ocurrían durante la cena o de pasada, nunca con este tipo de preparación. Como sabes, comenzó mamá, Ashley se está graduando este año también. Hizo una pausa, mirando a mi hermanastra. Hemos estado mirando universidades. Me aceptaron en Princeton. Ashley interrumpió, finalmente mirándome. Es mi escuela soñada, eso, dijo. Felicidades, respondí, sin entender por qué esto requería una reunión familiar. La cosa es que Robert intervino, incluso con la excelente educación de Ashley en Riverside Prep. Sus calificaciones no la califican para una beca completa. Mamá se inclinó hacia adelante. Hemos gastado tanto en su educación en una escuela privada y ha valido cada centavo, pero simplemente no tenemos los recursos para la matrícula de Princeton. Me quedé allí, sin entender por qué me lo estaban diciendo. Entonces mamá soltó la bomba. Esperábamos que, ya que tienes el fondo universitario de tu abuela, quizás estarías dispuesta a compartirlo con Ashley. La habitación quedó en silencio. Miré a mamá, esperando que dijera que estaba bromeando, pero su rostro permaneció serio y expectante. ¿Compartir mi fondo universitario? Repetí lentamente. El fondo que la abuela Eleanor estableció específicamente para mi educación. Pero tú ya tienes una beca completa, Ashley, dijo, como si esto justificara todo. No necesitas el dinero. Somos familia, añadió mamá suavemente. La familia se ayuda mutuamente. Me sentí como si me hubieran golpeado en el estómago. El fondo universitario, mi red de seguridad, mi futuro, el último regalo de mi abuela para mí, querían que se lo entregara a Ashley, la misma Ashley que había pasado años asegurándose de que supiera que no era realmente parte de la familia, la misma Ashley que lo obtenía todo mientras yo recibía las obras. No, la palabra salió de mi boca antes de que pudiera procesar el peso completo de lo que estaban pidiendo. Absolutamente no. ¿Qué quieres decir con no? La voz de mamá tomó ese filo agudo que había llegado a conocer tan bien. Quiero decir que no. Este dinero fue dejado para mí por mi abuela, es mío y voy a usarlo para mi futuro. El rostro de Robert se puso rojo. ¿Escuchas lo egoísta que suena, Sarah? Esto es exactamente de lo que he estado hablando durante años. No pude evitar soltar una risa amarga. Egoísta. Dije. Eso es gracioso viniendo de ustedes. Cuida tu tono, jovencita, respondió Robert con dureza. Siempre has sido celosa de Ashley, siempre tratando de competir con ella y ahora estás tomando tu venganza negándole una oportunidad para una buena educación. La absurdidad de su declaración me hizo reír de nuevo, aunque no había humor en ello. ¿Celosa de qué exactamente? Respondió. De cómo le has dado todo mientras me tratabas como una segunda opción y, por cierto, si ella es tan brillante como siempre has dicho, ¿por qué no ganó una beca como yo? El rostro de Ashley se encogió y las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas. Saltó del sofá y corrió escaleras arriba, su dramática salida marcada por el golpe de la puerta de su habitación. ¿Cómo te atreves? Dijo mamá con una voz tranquila pero peligrosa. ¿Cómo te atreves a ser tan cruel?
Cruel, respondí. Estoy siendo cruel. Estoy siendo cruel. Dije de pie, con las manos temblando. Ustedes son los que intentan quitarme mi fondo universitario. Mamá se puso de pie también, su rostro duro. Bueno, déjame dejar esto muy claro. Tienes 2 semanas hasta tu cumpleaños para cambiar de opinión. Si no estás de acuerdo en compartir ese dinero con tu hermana, puedes encontrar otro lugar donde vivir. El suelo parecía inclinarse bajo mis pies. ¿Me vas a echar?, pregunté. Esta también es mi casa. No, Nicole, no lo es, respondió mamá con voz fría. Esta casa está a mi nombre. Tendrás 18 años y serás adulta. No estoy legalmente obligada a mantenerte más. No puedo creer esto, susurré. No puedo creer que estés eligiendo a ella sobre mí otra vez. Estás eligiendo el dinero sobre la familia. Robert disparó de vuelta. Familia, casi escupí la palabra. ¿Cuándo me has tratado como familia? No tuvieron respuesta para eso. En su lugar, mamá simplemente dijo: 2 semanas, Nicole. Piensa cuidadosamente sobre tu elección. Los 3 días siguientes fueron como vivir en un pueblo fantasma donde yo era el único fantasma. Nadie me hablaba en el desayuno, mis preguntas en la cena eran respondidas con silencio. Ashley actuaba como si yo no existiera y mamá y Robert me trataban como una invitada no deseada que se había quedado demasiado tiempo. Comía mis comidas en mi habitación, pasaba mi tiempo libre en la biblioteca y trataba de hacerme lo más escasa posible. Pero cada noche, al acostarme en mi cama, podía oírlos en la sala, hablando, riendo, viendo televisión juntos, una familia feliz de 3 sin espacio para una cuarta. Después de ese desastroso encuentro familiar, llamé al señor Peterson, el abogado de la abuela. Mis manos temblaban mientras marcaba su número, pero su voz cálida y familiar ayudó a calmar mis nervios. Nicole, solo estaba pensando en ti. Tu 18º cumpleaños se acerca pronto. Sí, señor Peterson, dije. De hecho, por eso estoy llamando. Tomé una respiración profunda y le conté todo, la demanda de dinero, el ultimátum, todo. Él escuchó en silencio hasta que terminé, luego aclaró su garganta. Esos fondos son legalmente tuyos para controlar el momento en que cumplas 18 años, Nicole. Tu abuela fue muy específica sobre eso y, francamente, creo que sospechaba que algo así podría suceder algún día. ¿Qué quieres decir?, pregunté. Digamos que ella conocía muy bien a la exesposa de su hijo, hizo una pausa. Ahora, sobre tu situación de vivienda, mira, esto es lo que sugiero: elige tu universidad primero, preferiblemente en una ciudad diferente, luego encuentra un apartamento cercano. Puedo ayudarte con el papeleo. No podrás acceder a los fondos hasta tu cumpleaños, pero podemos tener todo listo de antemano. Pasé esa tarde investigando apartamentos cerca de la universidad estatal, donde ya había sido aceptada con una beca completa. Para la noche, había encontrado un lugar pequeño pero decente, a solo 10 minutos a pie del campus. La casera, la señora Chen, estaba dispuesta a reservarlo para mí con solo una promesa de pago en mi cumpleaños. Durante la siguiente semana, empacé silenciosamente mi vida en cajas, una pieza pequeña a la vez. No quería que nadie notara lo que estaba haciendo. Cada noche, después de que todos estuvieran dormidos, empacaba otra caja y la escondía en mi armario: fotos, libros, ropa, mi vida condensada en contenedores de cartón. En la mañana de mi 18º cumpleaños, mamá me acorraló en la cocina. Bien, dijo, con los brazos cruzados. ¿Has tomado una decisión? La miré realmente, la miré y me sentí extrañamente tranquila. Sí, lo he hecho, respondí. La respuesta sigue siendo no. Entonces ya sabes lo que eso significa. Su voz se volvió dura. Quiero que salgas de esta casa hoy. Está bien, dije simplemente. Creo que mi aceptación tranquila la desconcertó. Probablemente esperaba lágrimas o súplicas,
pero en cambio, fui arriba, tomé mis cajas ya empacadas y llamé al taxi que había programado el día anterior. 20 minutos después, estaba girando la llave en la cerradura de mi nuevo apartamento. Lo primero que hice fue llamar al señor Peterson, quien ya tenía todo el papeleo listo. Al mediodía, tenía acceso al fondo de mi abuela. A la 1, pagué el primer mes de renta y el depósito de seguridad a la señora Chen. Esa tarde, caminé hasta la cafetería local donde había solicitado trabajo la semana anterior. El gerente, Mac, ya había acordado contratarme para el verano antes de que comenzara la universidad. Mi apartamento era pequeño, solo un estudio con una kitchenette, pero era mío. Esa noche, mientras me sentaba en mi colchón de aire recién comprado, comiendo comida para llevar y viendo la puesta de sol a través de mi única ventana, sentí algo inesperado: libertad. 2 semanas en mi nueva vida. Estaba navegando por Facebook durante mi descanso en la cafetería cuando mi teléfono comenzó a vibrar con notificaciones. Amigos de la escuela secundaria me estaban enviando mensajes. ¿Has visto la publicación de tu mamá?, decían. ¿Estás bien? ¿Qué está pasando? Con manos temblorosas, abrí la página de mamá y ahí estaba, una larga y dramática publicación sobre hijos desagradecidos y lealtad familiar. Mi hija ha roto nuestros corazones, escribió. Después de todo lo que hemos hecho por ella, ella se negó egoístamente a ayudar a su hermana a obtener una educación universitaria. En cambio, está acumulando dinero de su abuela mientras los sueños de su hermana quedan en pausa. Nunca pensé que criaría a una hija tan egoísta y sin corazón. Los comentarios de abajo eran peores. Parientes que apenas conocía estaban opinando. ¿Cómo puede ser tan desagradecida?, decían. La familia debería ser lo primero. ¡Qué niña mimada! Me senté allí en la sala de descanso, mi café enfriándose mientras la rabia y el dolor luchaban dentro de mí. Entonces algo se rompió. Si mamá quería sacar nuestra ropa sucia en las redes sociales, está bien, decidí. Contemos toda la historia. Abrí mi laptop y comencé a escribir. Ya que mi madre ha elegido hacer públicos nuestros asuntos familiares privados, déjame compartir mi lado de la historia. Sí, me negué a darle a mi hermanastra el dinero de mi fondo universitario que mi abuela dejó específicamente para mi educación. Lo que mi madre olvidó mencionar es que me dio un ultimátum: o renuncio a mi herencia o me echaría de la casa en mi 18º cumpleaños. Ella cumplió esa amenaza. Me vi obligada a mudarme porque no quería ceder el dinero que legalmente me pertenecía. Durante años, vi cómo mi hermanastra obtenía una educación en una escuela privada mientras yo iba a una pública. Vi cómo ella obtenía ropa cara mientras yo recibía las obras de las tiendas departamentales. Me esforcé, saqué sobresalientes y obtuve una beca completa para la universidad, algo de lo que estoy orgullosa, pero aparentemente eso no fue suficiente. También querían mi herencia. Así que sí, elegí mantener el regalo de mi abuela y ahora vivo sola, trabajando y preparándome para la universidad. Pero no elegí esta situación, mi madre lo hizo cuando echó a su propia hija en su cumpleaños. Hice clic en publicar y volví al trabajo. Para cuando terminó mi turno, la respuesta fue abrumadora. Maestros, vecinos e incluso algunos de los viejos amigos de mamá estaban comentando con mensajes de apoyo. Personas que habían conocido a nuestra familia durante años comenzaron a compartir historias de cómo notaban el favoritismo pero nunca decían nada. Esa noche, mi teléfono sonó y el nombre de mamá apareció en la pantalla. ¿Cómo te atreves?, siseó cuando contesté. ¿Sabes lo humillante que es esto? La señora Peterson de la iglesia ni siquiera quiere verme ahora. La mitad de mis amigos están cuestionando mi crianza. Quizás deberían, dije con calma. Echas a tu hija de la casa por no ceder su herencia. ¿Qué clase de madre hace eso?, respondí. Hice todo por ti. No, mamá. Hiciste todo por Ashley y está bien. Ella es tu hija ahora, pero yo ya terminé. Adiós, mamá,
colgué y bloqueé su número. Luego la bloqueé en todas las redes sociales, junto con a Robert y Ashley. Fue sorprendentemente fácil, como cortar el lastre muerto que había estado cargando durante años. Ahora estoy en mi primer semestre en la Universidad Estatal, estudiando Administración de Empresas. Mi pequeño apartamento se siente más como un hogar cada día. A veces pienso en ellas, mamá, Robert y Ashley, pero esos pensamientos vienen cada vez menos. La foto de la abuela Eleanor está en mi escritorio y, a veces, juro que me está sonriendo con orgullo. Ella sabía de alguna manera que necesitaría este dinero, no solo para la educación sino para la libertad. Me dio los medios para elegir mi propio camino y nunca lo olvidaré.